Hola, Armando. Hola, muchas gracias por la invitación. No, un placer estar al lado de Armando. ¿Cuántos años hace que lo conoces? Quizás hace unos cuantos años. No tanto como Porque estoy tratando de ver si alguien rompe el récord. No sé, yo 15 años debe ser más. No. Yo lo conozco del 77. Me ganaste. Bueno, estamos con las elecciones que se acercan. Todo el mundo tiene dudas de quién gana. Y cosas como el cepo, y qué puede pasar con el dólar. Tiene mucha gente nerviosa, sobre todo comprando muchos dólares. Lo veo o escuché, pues no soy un experto, que Massa viene creciendo en las encuestas. Sí, las encuestas a veces dicen cosas contradictorias, no todas dicen lo mismo. Está clarísimo que sigue el primero Scioli, que no ha crecido, o sea que más o menos los mismos votos que tenía en las PASO. Mauricio Macri logró subir lo que tenían sus competidores internos, es decir, que está llegando al 30% o 30% y un poquito. Eso es un poco más del 2% adicional, ¿no? Él tenía 24, casi 6 puntos. 24, se subió casi hasta el 30, arriba del 30, y luego lo tiene esa masa que debe estar entre 18 y 20, más o menos. O sea, ¿de dónde salió? En algunos lados salió que estaba creciendo, pero ¿De dónde salió el 6% adicional de Macri? Bueno, en realidad de sus competidores, ¿no? Del radicalismo y de sus competidores internos, internas de las PASO. Claro. O sea que sí. Porque ahí había dudas dónde se iban a ir sus competidores internos. No, la duda más grande creo que es con lo que va a hacer con los que votan a Massa. Esa es donde está la duda. Ahí hay mucha diferencia de ideas dónde va el voto de Massa. Sí, creo que ahora hay un interés del oficialismo en tratar de elevarlo a Massa. Porque de esa manera, si logran que Scioli alcance el 40 raspando y Mauricio esté 10 puntos abajo, ganaron la primera vuelta. Pero la gran disputa es esa, si logran ganar en primera vuelta. Porque en segunda vuelta, aparentemente, Mauricio tiene más chances. Sí. Entonces ahí está la discusión, y el otro día nos reunimos un grupo bastante numeroso de economistas, y la verdad es que la mayoría cree que finalmente puede ganar en probablemente, ¿no? Scioli. ¿En primera vuelta? No. Bueno, lo que pasa es que te dicen 50% de posibilidades de que gane en primera vuelta, 50% de probabilidades que gane en segunda, pero en total son 75%. Que no es mi impresión. Mi impresión es que Mauricio Macri tiene buenas chances, es decir, que están parejos, están cabeza a cabeza. Porque Scioli tiene que sacar arriba del 40 y 10 de diferencia. Sí, o arriba del 45. Entonces ya parece una meta. Pero eso parece inalcanzable. Pero te dijiste que estabas haciendo algo sobre la pobreza, porque me interesa el tema ese. Bueno, ahora estoy escribiendo un libro sobre la pobreza, pero además sacamos la semana pasada un video con Gloria Álvarez, donde tratamos de mostrar una mirada sobre la pobreza diferente a la habitual. Porque básicamente lo que decimos no es una cosa nueva, pero creo que es interesante volver a rescatarla, que la pobreza no es inherente al ser humano como esencia, sino que es una característica, es un adjetivo, no es un sustantivo. O sea, estamos hablando de personas, porque a veces pareciera que hablan de pobres como si el pobre ya fuera una entidad que va a ser siempre pobre. Mientras que si lo miras como una persona, entonces lo ves como una persona que tiene capacidad creativa, capacidad de producción, que puede mejorar, que puede capacitarse, que puede educarse. Y la conclusión es completamente diferente. Entonces ya dejan de ser bocas para alimentar, cuerpos para abrigar, y pasan a ser personas como nosotros, iguales. Sí. Pero el tema más profundo es cómo se evita la pobreza en general. El sistema que cambió el mundo fue el sistema que hizo primero Inglaterra y después de Estados Unidos. Y aunque parezca mentira, que lo tuvo después alguien fue la Argentina. No. Y lo que pasa es que la izquierda se ha apropiado de la ética y ahora a partir de la igualdad dice el capitalismo genera riqueza pero la distribuye mal. No es que la distribuye, es que depende de cómo se genera la riqueza. Y el problema no está en la diferencia, incluso, de riqueza, sino cuál es el nivel de riqueza que tienen los que están más bajos, ¿no? Si pueden vivir o no pueden vivir.
Porque lo otro, después, creo que fue Adam Smith que dijo, los ricos no tienen el estómago más grande que los pobres. Lo que quiere decir que a partir de cierto nivel, un rico lo que hace es invertir y producir. No es gastar más, porque nadie se gasta $1 millón por día, o que lo tenga. ¿No? Pero lo que sucede es que a partir del problema de la igualdad, estamos en este tema de romper el sistema que genera riqueza, que es lo que se respeta a los derechos individuales. Porque donde no se respeta el derecho de propiedad, no hay generación de riqueza. Fíjate que, y esto lo he dicho, no sé las veces que lo he repetido, pero creo que es fundamental, que hasta hace 200 años el mundo vivía como vivía Jesucristo. Y la pregunta del siglo es, ¿qué fue lo que pasó para que a partir de 1840 o de 1820 empezó el mundo a crecer? Y hasta que se dio cuenta fue Marx, que dijo, la burguesía en 100 años ha creado más riqueza que todas las generaciones anteriores juntas. Y después lo único que hizo fue criticar y descalificar éticamente al sistema que había logrado ese proceso. Y uno de los problemas, hoy me criticaron, porque tú sabes que lo que importa es que hablen de uno, aunque hablen bien. ¿No? Porque dicen que yo nada más que hablo para los liberales. Y el que lo quiere oír, pero el tema está en saber, como digo Seneca, dónde se quiere ir, ¿no? Y cuál es el sistema que produce la riqueza, que no es un sistema económico. Cuando se dice que quieres una economía del mercado, ya estás perdiendo con la izquierda, porque tú estás a favor de los ricos y ellos están a favor de los pobres. Y claro, están tan a favor de los pobres que lo creen. Ahora, yendo al tema del Estado de Derecho, supongamos escenario gana Scioli y escenario gana Macri. No creo que es un escenario gana más. Sí. ¿Cuál es tu adivinanza? Respecto de lo que más tiene preocupada a la gente es el dólar, ¿no? Y las inversiones, etc. ¿Qué visualizás siendo grupo en un concreto caso? Miramos la bola de cristal y yo creo que es más claro lo que puede ocurrir si gana Mauricio Macri. En ese caso, sabemos que lo que va a hacer es intentar lograr un shock de confianza para atraer inversiones, y la manera va a ser salir del cepo lo más rápido posible. ¿De qué es lo más fundamental? Porque el problema económico argentino ha sido creado por la inseguridad jurídica. Totalmente. Una de las cosas que hacemos es mostrar cuánto nos cuesta la inseguridad jurídica, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno mira nada más que las tasas de interés, para mostrar uno de los mecanismos, uno ve que nosotros las tasas de interés que son 3 veces más caras que las del Uruguay. Esas 3 veces más caras no es solo para la deuda pública, sino que obviamente también es para todo el sector, para las empresas, para los consumidores, para el que quiere comprarse un auto, para el que quiere comprarse una casa. El costo no es nada más caro que no pagar la deuda. ¿No? Y los impuestos. Por supuesto, los impuestos. Los impuestos a las exportaciones han logrado que caiga la producción agrícola de la Argentina. Claro, y eso es importante para ver el cepo, porque cuando uno mira, por ejemplo, lo que ocurrió en China, y hablando de la pobreza, nosotros mostramos siempre lo que significó la fenomenal caída de pobreza cuando China se abre a la incorporación de capital extranjero. Bajaron 600 millones de pobres. Entonces, pero cuando uno mira a China, lo que observa es que en la década del 80 entraban 700 millones de dólares por año. Como les respetaban el derecho de propiedad y les permitían sacar el dinero, es decir, no tenían cepo, como no tenían cepo, en la década del 90 entraron 7.000 millones de dólares por año, y en la década del 2000, 70.000 millones de dólares por año. Entonces, para que vuelva el capital, obviamente tenés que dejarles que salgan. Eso es lo que va a hacer Mauricio Macri, ¿no? Y de inmediato. Lo otro que hay que hacer es eliminar las quejas, porque si no tenés posibilidad de importar insumos de tecnología, etcétera, tampoco puedes exportar. No, pero también hay que bajar los impuestos, porque uno de los problemas que tiene también es que el impuesto a la renta
gana el 35%, porque como no te permite la revalorización de los activos, entonces te cobran impuestos sobre ganancias inflacionarias que no corresponden. Totalmente de acuerdo. Y entonces eso depende del nivel de la inflación, lo sube de 35 a 50, 50 y pico por ciento. Y eso es una violación total. Y en algunos casos mucho más. Acabamos de terminar un trabajo que nos hizo el grupo joven de Libertad y Progreso, donde tomamos un trabajo previo del GARAF, que muestra casos individuales, de 4 casos, de cuánto te toca, cuánto vas pagando de impuestos. Porque nosotros estamos usando un principio viejo de Colbert, que es que lo que tenés que hacer es disfrazar la presión impositiva. Entonces, dice que es el mismo arte que de sacarle plumas a los gansos. Le sacás distintas partes del cuerpo para tener la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de tejidos, ¿no? Y ese es el sistema actual, que en el sistema de la bibliografía moderna lo toma la Maxwell, ¿no? Que es la multiposición. Pero es lo mismo. Y en el caso nuestro, cuando empezás a considerar los 96 impuestos que pagamos, entonces hay gente que paga 50%, pero hay gente que paga 60%, hay gente que paga 70%, y en el caso del campo llegás al 95%. Bueno, imagínate, el tipo de cambio para el campo es de 4 pesos más o menos por dólar, con la retención, o el 4 y pico. A Scioli lo ves en que... Y a Scioli, por supuesto, no tiene más dudas. Por ejemplo, hablando de una persona del círculo íntimo de Scioli la semana pasada, él nos asegura que no va a haber ningún miembro de la cámpora en el gabinete. O sea que ya el 10 de diciembre, cuando nombre el gabinete, vamos a tener una señal clara, si esto es cierto o no. Si no hay nadie de la cámpora en el gabinete, entonces eso ya es un shock de confianza en sí mismo. Y Scioli tiene una ventaja y una desventaja con respecto a Mauricio Macri. La desventaja es la incertidumbre que genera y saber que él va a hacer un enfoque gradual. Y generalmente los economistas pensamos que no hay posibilidad de enfoque gradual cuando el nivel de déficit fiscal llega al 10% del PBI para fin de año. Cualquier gradualismo que hagas no te va a generar el shock de inversiones necesarias. Por lo tanto, ese es el defecto. La única ventaja que tiene Scioli es que seguramente todos piensan que es más fácil obtener gobernabilidad. Es decir, sentarse con los 20 gobernadores peronistas y teniendo un Senado a favor y con una Cámara en el Congreso bastante razonablemente peronista, debiera ser posible hacer leyes. ¿Lo verías como una especie de Menem? Para mí no. No a ese extremo, pero en esa dirección. Yo creo que puede intentar hacerlo, pero va a ser de una manera gradual y tímida, y sí va a ser parecido a Menem, en el sentido que me parece que Menem, si miramos lo que ocurrió, él empezó con un programa económico que no funcionó, después con una segunda inflación. No funcionó porque cometió un error que en la Argentina he repetido, que es el tema de sobrevaluar la moneda. Eso al final. Pero eso al final, Eso fue lo que lo destruyó finalmente. Porque se empeñaron en creer que si devalúa viene la inflación. Y la inflación es la causa de la necesidad de devaluar. La relación de causalidad es inversa. ¿No? Lo mismo que ahora no se quiere devaluar porque dice que si devalúa va a haber más inflación. Sí, probablemente va a haber más inflación, pero tú no puedes evitar, una vez que has creado el problema, no tienes posibilidad de evitar las consecuencias, ¿no? Esta es la realidad. Y mientras más tiempo pase revaluando el peso, más van a caer las exportaciones, que ya cayeron muchísimo este año. Ya el superávit fiscal que el año pasado ya había bajado a 6.000 millones de dólares. El comercial. Ahora difícilmente llegue a más de 1.000 y pico, 2.000 millones de dólares, por lo que está los datos hasta hace 6. Con los datos corregidos está prácticamente en cero. Porque también engañan en esos datos. Entonces, con los datos que se están manejando hoy, posiblemente estemos cerca de cero. Te voy a traer una teoría conspirativa. Si Scioli gana, dice 9. Sandini es presidente. Sandini es presidente.
¿Es algo que creen que el público está viendo? ¿La gente va a votar? Como, sin llegar a ese extremo, yo lo que digo es, lo que puede ocurrir es que si gana Scioli, que empiece con un enfoque gradualista. Si empieza con un enfoque gradualista, mi opinión es que en pocos meses, 6 meses, pero sin duda antes del año, vas a tener una crisis profunda. En esa crisis profunda, la popularidad de Scioli se va a caer como se cayó la de Dilma. Claro, vas a tener un 8% de popularidad. Entonces no necesariamente la de Dilma en Brasil. Sí, ¿no? Entonces, cuando llegues a ese momento, lo que va a haber es una puja muy grande, más allá de si se le cae el avión o no, lo que puede ocurrir es que termine gobernando la cámpora, que vuelva a tomar el control. Si toma el control la cámpora de la economía, entonces estamos en Venezuela. Y lo que va a venir es la fase represiva. Y eso lo vamos a sufrir, por ejemplo, los economistas que hablamos de estas cosas, ¿no? Y los políticos opositores. Yo realmente creo que ese riesgo existe. Creo que la probabilidad no es muy alta, pero como riesgo existe. Sí. Venezuela todavía tiene la desventaja para ellos que están los militares atrás. No, es la ventaja que tiene, es una gran diferencia. Bueno, la desventaja para los venezolanos. Para los venezolanos. La ventaja que tiene el gobierno. Claro, pero tú sabes que ahí los gobernantes en América Latina, uno se dice Maduro, pero es podrido. Y el otro se llama Santo, pero es no santo. Y en Chile, bueno, quiere decirte, tenemos la Bachelet, que logró destruir, porque es evidente que el socialismo es una desgracia, pero tiene la habilidad, ¿no?, de llenar el poder. El llanto por los pobres es la forma de llegar al poder, y después lo único que tiene son más pobres y más ricos que se hacen a costa de los pobres, ¿no? Que es la riqueza del poder político. Y se deja de crear riqueza. ¿Generan algún tipo de demanda o el éxito de las ideas socialistas provoca que nos llamen a los que somos liberales para explicar qué va a pasar? Si no, esa demanda no tendría. Y para corregir los problemas. Sí, para corregir. Después te dejan pero mira lo que pasa en Europa. Porque los análisis de los economistas últimamente a mí qué barbaridad. La China tiene un problema enorme, no está quebrada casi, nada más que va a crecer un 7%. ¿Entiendes? Y Europa no crece, ¿no? Tiene una deuda que no puede pagar, y no aparece nada, y no pueden cambiar el sistema, porque como dijo el economista hace poco, el problema de Europa es el sistema, que el que lo quiere cambiar pierde las elecciones. ¿Por qué decís que Europa no puede pagar la deuda, salvo en algunos casos como Grecia? Bueno, pues Grecia también, Italia en lugar de crecer ha decrecido últimamente. Eso sí. Bueno, tú crees que tú tienes una visión de Europa que yo no comparto. Europa ha sido una desgracia en este mundo, ¿no? Y la hemos hecho un poco dura. Que queda Rusia, si hubiera sido por los europeos seríamos nazis o comunistas. Esta es la realidad y toda la filosofía europea continental es la esencia del totalitarismo, que es la racionalización del despotismo. Vivieron durante años bajo la Inquisición, ¿no?, con el derecho divino de los reyes, sin libertad, y después del lado del continente inventaron toda la racionalización de la ética, ¿no? De creer que, imagínate, uno de los derechos más importantes que cambiaron la historia del mundo fue Locke, cuando dijo el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Bueno, pero como digamos, hablando de Locke, también era europeo. No, también los que estaban en España, la escuela Salamanca, la escuela Salamanca, pero a la escuela Salamanca no le dio ya, si hay mucha gente.
Pero lo que tuvieron la esencia y siguen teniéndola, porque ahora tienen el socialismo metido a partir de lo que dijo Nietzsche, que socialismo y democracia es la misma cosa. Porque una de las cosas que hay que aprender que en los Estados Unidos se estableció claramente que las mayorías no tenían derecho a violar los derechos de las minorías. Y esto es el rol que tiene el sector del Poder Judicial, porque ahora dicen que el Poder Judicial está en contra del gobierno. No. El Poder Judicial está a favor de la Constitución y es el rol del Poder Judicial el defender los derechos que garantiza la Constitución. Cuando si los viola el gobierno, no es que están en contra del gobierno, están cumpliendo la función que les corresponde. Después lo que llamaron los americanos rule of law, ¿no? Y que fue fundamental para que no hubiera violación, porque otra de las cosas que estaba clara en los Estados Unidos es la necesidad de limitar el poder político, que también lo dijo cuando dijo, tomando en cuenta que los monarcas también son hombres, ¿no? Entonces, y acá Madison lo que dijo fue, si los hombres fueran ángeles no haría falta el gobierno, y si fueran a ser gobernados por ángeles no haría falta ningún control al gobierno. Pero ¿qué es el gobierno? Y aquí es donde viene una diferencia fundamental. El gobierno es una administración de hombres sobre hombres. Claro, no conocía Argentina, si me hubiera dicho hombres y mujeres sobre ahora en Europa es una pero una de las cosas que se escató más es que dijo, la confianza en el pueblo es importante, pero la historia ha demostrado que no es suficiente. Y por eso fue que se estableció lo que llaman el Poder Judicial, ¿no? Que era el que tenía la función de decir qué es la ley. O sea, toda ley contraria a la Constitución es nula. Eso viene del antiguo derecho romano. No, dependes es eso. No, perdóname que te diga. No, sí, perdóname que te diga que. Para no hablar de common law. No, bueno, pero el common law no era el derecho civil. El common law en Roma era el jus gentium. Acuérdate que yo, porque nadie es perfecto, yo también estudié derecho. No. Sí. Bueno, pero yendo a Europa yo creo que hay que mirar las luces y las sombras. No todos son luces y no todos son sombras. La verdad es que Europa, desde el año 45 para acá, hizo algunos hechos extraordinarios. Sí, gracias a que los americanos le financiaron Pero el único país del mundo que gana una guerra y en lugar de pedirle reparaciones, le repara la economía a los países, fue los Estados Unidos. Y es a este país al que le llama toda la izquierda y todo el imperialismo. Yo coincido con eso, pero digamos que hay un rol también de los europeos que no hay que apreciar. Es decir, de Gaulle a Adenauer, realmente empezaron con los tratados de carbón y acero a generar un cimentar lo que fue el comercio. Hoy, en 28 países en Europa, que la gente se olvida, como dice Europa es proteccionista. Comercian con cero de arancel. Y después hicieron el tratado de en donde pueden las personas pasar de un lado al otro sin ni siquiera tener aduana. Mostrarse el pasaporte y a veces ni siquiera mostrarse el pasaporte. Sí, tampoco. En la aduana es inexistente. Pero tener cosas como Suiza, como Holanda, Bélgica, bueno, licencia, pero yo lo que insisto nuevamente no es en la gente, sino en el sistema. Bueno, pero te voy a decir, mostrando bueno, no, de acuerdo. Pero el problema está que, fíjate que en la década del 60 fue cuando empezaron a reponerse. Y tenían un gasto público que estaba debajo del 20%. Eso es totalmente cierto. Y crecían al 5% por año aproximadamente. Y en la misma medida que fueron aumentando el gasto, cayó la tasa de crecimiento. Eso es correcto. Bueno, pero esto es lo que tenemos que saber, porque en la Argentina el problema que tenemos ha sido creado. Bueno,
Argentina, cuando se fue de las ruas, el gasto público era del 23-24%. Y hoy está arriba del 50%. No. El 48%, sí, pero... No, la estimación que yo tengo es del 50%. Pero puede ser discutible, 48, 50. Pero se duplicó, es real, pasó del 25 al 50%. Se duplicó el gasto público, ¿no? Y esto es lo que ha creado toda la... Los picos que tenías antes eran del 30%. Cada vez que el PBI, el gasto público sobre el PBI llegaba arriba del 27-30%, entrabas en crisis. Se devaluaba y volvía a caer en el gasto público sobre el PBI. Y ahora es la primera vez que sumaste arriba del 30%. Y nosotros hicimos un informe donde sumamos el extra. ¿Cuánto extra se gastó de ese 30% en los 8 años de Cristina? Son cerca de 200.000 millones de dólares. Entonces uno empieza a ver qué podían haber hecho con 200.000 millones de dólares. Y ahí tenés cifras que son divertidas. Por ejemplo, con 30.000 millones, podés haber construido 2 millones de casas, ¿no? Para 10 millones de personas, para todos los pobres argentinos. Es decir, podés haber construido una casa nueva. Con 60.000 millones de dólares. Con 6.000 adicionales, podrías haber construido cloacas, agua, electricidad para todos. Por supuesto que se ha eliminado por una fracción de eso muy pequeña, de 1.680 millones de dólares, el 100% de la desnutrición en Argentina, y no tendrían los casos como los chicos pobres. Es haber dedicado esa cifra a una organización como CONICET. Y entonces se ha solucionado el problema de la desnutrición infantil. Y te está sobrando muchísima plata. Con la recuperación de las casas, si las vendés a $1 por día, puede ser construido un hospital por mes, durante 8 años. Entonces imagínate que tendrías... ¿Están armando ustedes? ¿Arman informes con eso o están armando videos también? Hacemos videos y hacemos informes. En este caso hacemos una infografía. Vamos a mostrar como un gran edificio de 10 pisos, armado de billetes de $100, y con 3 de esos pisos solucionabas un montón fenomenal de problemas. Con otros 3 pisos podés haber solucionado problemas como que faltan pagarles a los jubilados los juicios que ganaron los jubilados y no les pagan, etcétera, etcétera. Y después que nos den una a los liberales, que bajen los impuestos en 70.000 millones de dólares, por ejemplo, para devolverle la rentabilidad al campo, por ejemplo. Por gran parte de estos 200.000 millones de dólares se los sacaron al campo, con impuestos extras, y sumás todos los impuestos que paga el campo, aprovechando... Eso es lo que causó que el campo dejó de producir en la forma que producía. El campo produce todavía, porque lo interesante es eso. Pero cayó la producción. Sí, la producción en realidad, si tomás la década, siguió subiendo, porque hoy te vas a tener... El dato último que tengo es que el último año es que ¿cómo se llama? Sí, claro, ¿cómo lo llaman? Lo que se va a producir, o sea, la cosecha va a ser, la cosecha va a ser mucho menor que la del año pasado. Sí, este año va a ser por unidades para caer un poco, pero yo creo que es interesante entender qué pasa en el campo, porque ellos descubrieron algo interesante. Los marxistas del socialismo del siglo XXI descubrieron que obviamente no le funcionaba a Stalin expropiar los campos. Entonces expropian la renta. Pero cuando expropian la renta, ellos mantienen el nivel de productividad, no del mismo modo, porque es cierto que Argentina podría estar produciendo 150 millones de toneladas con más tecnología, con más inversión. Y se reduce la inversión. Y ellos tanto eso no lo ven. Pero de todas maneras, no les importa. O no les importa. Porque lo que les importa es el poder político. Porque una de las cosas que no se quiere entender es que se cree que el egoísmo lo inventaron los capitalistas. Y el egoísmo a través de la historia ha sido el poder político absoluto que han tenido siempre, porque el mundo vivió con poder político absoluto en todas partes del mundo. Y algunos, a pesar de eso, se desarrollaron más, porque volviendo a Europa, hasta el siglo XV, la China estaba más adelantada que Europa. Los musulmanes estaban más adelantados que Europa. Los musulmanes, ¿por qué tú crees que se quedaron con Turquía? Casi se quedan con Austria también. Estuvieron al borde de perder esa batalla. Y bueno, dicen que frenó al conde Drácula. Y ahora el tema
El tema que pasa es que los árabes están en la Edad Media, porque están discutiendo, ¿sabes? Cuando es Dios el que gobierna, el que está en contra, hay que matarlo. Entonces, Bueno, eso me sorprendió de Tucumán. No sé si vieron las declaraciones de Mansur. No. Mansur, ahora que para mí fue un fraude fenomenal, no sé qué opinan ustedes, pero más allá de eso, se declaró ganador y dijo, le digo a Scioli, muy interesante, pero dice, le digo a Scioli Tisanini que Tucumán es peronista. Esa frase sola es una frase totalmente fascista. Porque si Tucumán es peronista, ¿qué pasa con los no peronistas? Se tienen que ir de Tucumán, no son tucumanos, es decir, es lo que decías hace un rato. Las mayorías, supuestas mayorías, pueden oprimir a las minorías. sí, no, pero lo peor es como digo, porque es así, pero Jung lo aclaró y dijo, y el problema no son las mayorías, sino las asambleas que pretenden representar. Exactamente. Estos son los que se aprovechan de las Y encima si son asambleas corruptas, que han robado el poder de representación, ¿no? Que además eso es un caso que creo que vale la pena conversar un poquito de eso, porque... Sí. Pero ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que haya una revisión de las elecciones? Yo creo que hay una gran posibilidad si gana Mauricio. Entonces, si gana Mauricio Macri, va a intervenir la provincia y llamar a elecciones, que es lo que corresponde. Claramente Mansur es totalmente ilegítimo, que creo que hay un tema que me parece interesante mencionar. Cuando uno ve una urna con problemas, que quemaron la urna, o que tiene más votos que votantes, o que tiene votos cero del segundo partido o el primero más importante. Hoy apareció un video nuevo con La faja. Les han roto las fajas y pusieron fajas nuevas, lo cual es obvio que cambiaron los votos. Claro. Pero yo digo que cuando ves una cucaracha, es porque hay otras 40 cucarachas dando vueltas, ¿no? Esa es una teoría de auditoría. Cuando ves una cucaracha en un balance, sabes que hay otras 40 dando vueltas. Entonces, cuando ves una urna, hay otras 40 urnas fueron planetadas. Pero si entras en una casa y ves 40 cucarachas, vos sabés que tenés que llamar al desratizador, porque tenés cucarachas, ratas, todo. Bueno, eso es Tucumán. Pero eso no es solo Tucumán, eso es todo el norte argentino. Y también gran parte del conurbano. Con lo cual, la democracia argentina es una democracia fallida, es una democracia que está funcionando mal. Y tan es así que la semana pasada estuvimos hablando con dos de los jueces electorales de la Cámara Nacional, y Corcuera y Garavia. Y durante años ellos me decían, a los que estamos en las ONG que colaboramos en temas de fiscalización, no hablen de fraude, hablen de irregularidades, hablen de picardías, hablen de problemas en las elecciones, pero no hablen de fraude electoral porque eso deslegitima la democracia. Por primera vez la semana pasada nos dijeron la democracia argentina está en una etapa crítica. O sea que ellos mismos ya no pueden evitar decir que hay un problema grave en las elecciones electorales. Y creo que es un tema fundamental. Porque realmente si ganas Scioli, va a haber una sensación de deslegitimación. Y si después viene una crisis y cae la popularidad, Argentina puede, vos hablaste hace un ratito de la gobernabilidad, de cómo... Bueno, la verdad es que ese es el mayor problema que tiene. Scioli va a tener mucho más problemas de gobernabilidad que Mauricio Macri, a diferencia de lo que cree la gente, que generalmente cree que el peronismo lo va a tener más fácil. Porque Scioli está muy solo dentro de... Scioli, cuando se le caigan las encuestas, Claro. inevitablemente, porque el ajuste es inevitable, que va a pasar lo de Dilma, puede no tener el apoyo del kirchnerismo, o sea que va a tener fuego amigo, ¿no? Internamente. Y tal vez va a tener que recostarse solitamente en Macri, son los adversarios, en Macri, en Rita Carrió, en los radicales. Y creo que esa va a ser la fórmula de salir hacia adelante. Los gobernadores, en cualquiera de los dos casos, ellos tienen que lograr la gobernabilidad de sus provincias. O sea, los gobernadores van a estar a favor de tratar de solucionar los problemas. Ellos tienen que vivir 4 años en Argentina siendo gobernador, lo cual va a ser bien complicado en la próxima Argentina que se viene. Sí, está... Y tú que estás mencionando a la Dilma, la caída de Brasil a la Argentina la perjudica bastante también. Sin duda. Porque la Argentina, Brasil tenía la moneda totalmente sobrevaluada con respecto a la Argentina. La había sobrevaluado enormemente acá. Y ahora devaluó, y ahora te diría que está dentro de lo que es
más o menos, pero cuando tenía la moneda totalmente sobrevaluada, tenía superávit comercial con la Argentina. Así que ahora va a ser peor el tema de la posibilidad de... ¿Por qué Brasil tenía una moneda sobrevaluada? Porque la sobrevaluó con respecto al dólar. Bueno, está bien, pero para sobrevaluarla tenés que hacer algo, emitir y controlar el cambio. Bueno, no sé lo que hizo, pero te digo que la sobrevaluó porque tengo los datos de lo que era la tasa con respecto al dólar en el año, ¿cómo se llama? En el año 2001. Y de ahí en adelante hice todo el análisis de cómo fue que cambió y comparando la inflación americana con respecto a la inflación para sacarlo en términos reales el tema, ¿no? Y te digo, lo sobrevaluado, estaba sobrevaluado un 30 y pico %, una cosa así, y ahora... Sí, creo que tiene que ver con el sitio de los commodities internacionales. Entonces tienes un tema donde cuando los commodities internacionales, primero bajan las tasas de interés en Estados Unidos fuertemente y después en Europa. Claro, una de las cosas es que tuvieron una gran entrada de capital. Exactamente, entonces lo que tienes es, por un lado bajan las tasas de interés internacionales, había crisis en los países desarrollados y un ciclo de superprecios en los commodities. Entonces todos los países que tuvieron commodities empezaron a ver un ingreso de capitales fenomenal. Eso les provocó en alguna medida ciertos presión inflacionaria en Brasil. Y en Brasil, a diferencia de Argentina, trataron de contener la inflación subiendo las tasas de interés. Entonces eso atrajo más capitales aún. Y por lo tanto, me parece que ahí hay una forma de por qué van apreciando las monedas. Y por eso ahora, cuando caen los precios de los commodities, todos los países que les habían sufrido este proceso empezaron a devaluar, porque no es solo Brasil. No, Colombia es terrible, pasaron de 1.800 pesos colombianos a 3.200. Sí, pero también devaluó Australia, también devaluó Canadá, sí. Y devalúa Paraguay, claro. Y devaluó Uruguay, menos, pero Argentina también. Y Argentina se sigue revalorizando, lo cual te hace pensar a contramarcha generando una presión en esa olla que claramente va a explotar el año que viene. Y si no explota, va a ser porque pone una economía más reprimida todavía, y eso es Venezuela. Claro, son las dos. Cuando no ajusta por precios, se ajusta por cantidad. No, yo tengo como proyecto que cuando se devalúe y venga la inflación, lo que hay que hacer es no subir el gasto, y el gasto es el que va a pagar el impuesto inflacionario. En otras palabras, va a caer en términos reales. Sí, lo cual no es sencillo, porque tenés mucha parte del gasto público que ajusta automáticamente. Claro, por ejemplo, las jubilaciones. Hoy tenés 9 millones de jubilados que pagás todos los meses, y la fórmula de ajuste de sus sueldos, de las pensiones y las jubilaciones, es automática. Y va más rápido que la inflación. Con lo cual, vas a tener un efecto, va a ser difícil de reducirse. Es decir, no va a ser sencillo. Pero después tenés 8,5 millones de planes sociales, que si no aumentas los sueldos, o las prebendas que les dan, o los subsidios que les dan, Bueno, vas a tener una comunidad. Mira, con el gasto al nivel que está, no tiene solución posible. Estamos de acuerdo, pero hay que ver en qué vas a ajustar. Porque en esas dos cosas... No, yo lo que creo es que el primer impacto es el impacto de que caiga por el término real. Y después hay que ir ajustando por dónde se baja, dónde se sube. Pero son dos procesos diferentes. Al principio yo no te digo que haya que bajarlo. No, dejémoslo donde está. Porque por supuesto la inflación la va a pagar el gasto público y va a bajar en términos reales. Independientemente de lo que te está diciendo, que es válido, también hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que después, en la segunda etapa, es donde hay que ir a discutir si lo bajamos acá, lo bajamos acá allá y demás. Pero que hay que bajarlo, como si. Bueno, eso siempre ajusta a una u otra forma. Sí, va a ajustar porque la devaluación y la inflación va a ser mayor que el aumento de sueldos. Entonces, los sueldos públicos, durante todos los últimos años, hace rato que los sueldos públicos suben más que los sueldos privados. Lo que va a pasar es al revés, que los sueldos públicos van a subir menos que la inflación. Y en dólares se van a dar. Porque hay que bajar los impuestos. Esta es la otra.
Y van a bajar los impuestos en algunos lugares más fácil que en otros. Por ejemplo, yo creo que en algunas áreas de la economía, claramente bajar los impuestos significa aumentar la recaudación. Porque cuando ya tenés las economías regionales tan flojas, que crezcan determinados. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso. La curva de Laffer y un viejo tema que ya Alberti lo decía, que es preferible recaudar muchos pocos que pocos muchos. Exacto. ¿Cómo es eso? Alberti decía que prefería recaudar Muchos pocos que pocos muchos. en realidad es la mejor, ¿no? Porque si vos creces la base, sacás menos a... Y ahora que gusta la historia, esas frases vienen de mucho antes. Lao Tse decía lo mismo, Confucio decía lo mismo, y los árabes decían lo mismo, que hay que cobrar pocos impuestos para tener mucha recaudación. Habría que armar un videito con esas frases, si querés, nos ayuda a buscarlas. Entre todos buscamos frases Sí, estaría bueno. de época, y un videito viene Viene siempre. de la época de Cristo. Para tener gobiernos, para tener un país poderoso, tenés que tener un pueblo poderoso, no un Estado poderoso. Bueno, eso es lo que traté de decir, la diferencia entre el gobierno y el concepto de Estado. Cuando dice que el Estado es el que tiene todos los derechos, está diciendo nadie tiene derecho. La idea del pueblo es otra falacia. Cuando es el pueblo el que tiene derechos, ni tú ni yo tenemos ningún derecho. Estoy de acuerdo, y por eso es que, mira, cuando se habla del ajuste, que se pone como una mala palabra el ajuste, lo que hay que empezar a explicar es que estamos hablando del ajuste sobre el sector público para aliviar el sector privado. Porque esa es la relación que hay que mirar. Ahora eso significa... ¿Cuánto es la población, tercera de la población, el porcentaje que trabaja en el sector público? Sí, en el sector público trabajan 4,1 millones de personas. Pero a eso tienen que sumarle 8,5 millones de planes sociales y 9 millones de empleados públicos. No, sí, por eso Son 21,6 millones de personas que reciben un cheque del Estado todos los meses. Y del otro lado, ¿Cuánto es el padrón? del otro lado, los que trabajan son 7,5 millones de personas en el sector privado formal, incluyendo el contrapropismo, que no todo es formal. Pero suponiendo que también fuera formal, tenés 7,5 millones de personas que están soportando a 21,6. Con lo cual es insostenible. Es claramente insostenible. Perdóname, ya que citaste a Alberti, te voy a hacer otra cita de Alberti importante, que dijo... Sabía que te iba a gustar. Sí. Bueno, porque Alberti es el pensador más grande que dio América Latina. Estaba Coincido, y lo que es increíble es que sea la Argentina donde no lo reconocen. El gobierno dijo que eran intranquilizantes. Puedo decir que es mejor pensador que Maradona. Mira, tú sabes que yo digo que en qué se parece el socialismo con el fútbol, en que los dos se hacen con los pies. Y te diré que el fútbol se usa mucho la cabeza. Pero te voy a decir que lo que dijo Alberti es que el control de cambio es inconstitucional. De que estuviera hablando ahora en este momento. Y es inconstitucional porque viola 3 artículos de la Constitución. Viola el artículo 14, el 17 y el 19, que es un artículo fundamental en la Constitución. Y te diría que ni los abogados lo han reconocido grandemente, que es el que dice que todo lo que hace el sector privado, que no perjudica a nadie, que no es un tema en que el gobierno no se puede meter. En otras palabras, está reconocido. En otras palabras, es una paráfrasis del derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad, que fue el que determinó lo que ahora el Papa está en contra también, porque lo que fue lo que dijo originalmente Adam Smith, que dijo, el individuo en la búsqueda de su propio interés hace más bien a la sociedad que aquello que pretende actuar por el bien público. Nunca he visto mucho bien público, mucho bien hecho por lo que pretende hablar. Si tú te das cuenta que esto lo escribió hace 200 años, ¿no? Y esto es lo que se llamó la mano invisible, que es el hecho que ahora se le llama el derrame, pero ahora el Papa está dice que es mentira, que no hay derrame y que el problema es de los pobres, toda esta cosa. Y bueno, y ahora
se va a ir a ver a Fidel Castro, ¿no? Lo cual a mí me produce, no te lo puedes imaginar cuando lo pienso. Fidel Castro es el criminal más grande que ha dado América Latina, ¿no? Siendo cubano, por supuesto, porque lo sufrí directamente, ¿no? Yo veía más que el Che Guevara. El Che Guevara actuaba en nombre de él. El Che Guevara actuaba en nombre de él. Y cuando el Che, y él mandó a matar a Che, porque el Che se puso, cuando Rusia y China tuvieron un enfrentamiento, el Che estaba por la revolución constante, ¿no?, de China. Y entonces ahí fue que lo mandó a matar, y lo mataron ahí en Última pregunta para cerrar. ¿Chances de fraude en el 25? Bueno, chances de fraude es importante. Claro, fraude hay siempre. Sí. Porque nosotros estimamos el fraude alguna vez en la red certifical y lo vimos en La Matanza, teníamos, no cubríamos todas las mesas, entonces tuvimos las mesas cubiertas por nosotros en relación al delito. Nos dio 7 puntos de diferencia. Las mesas donde teníamos fiscales tuvieron 7 puntos menos el oficialismo. En promedio nacional nosotros estimábamos 3%. Lo que decía Eduardo. Lo que decía Eduardo, lo que dicen a veces en privado, y los propios encuestadores, cuando hablas en privado a veces te dicen nosotros le agregamos un 3% al oficialismo en cada lugar, sea quien sea el oficialismo, ¿no? Ahora, dicho eso, creo que ahora es mucho peor, porque ahora lo que no tienes son fiscales bien organizados. Entonces, lo que va a ser la clave es si en estos pocos meses que quedan, 2 meses, si Cambiemos logra organizarse mucho mejor en el tema de los fiscales. Ellos creían que necesitaban 100.000 fiscales, que tenían cerca de 100.000 mesas, 96.000 mesas, en realidad necesitas por lo menos 200.000. Porque un fiscal que empieza a las 7:30 de la mañana, cuando llega la hora de que viene un correo que te presiona, que te jorona, ya estás cansado. Pero si llegas tarde, te embarazan la urna antes. Si te distraes en un rato del día y te vas al baño, te embarazan la urna en ese momento. Y si no te pueden cambiar la urna después, realmente es un proceso muy complejo. Hay 17 formas distintas en las que te pueden robar votos y las hacen todas. Y es un proceso sistemático. No es